Listo. Sí, listo. Muchas gracias por ayudarme otra vez. Al Les voy contrario, a hacer como una entrevista para saber cómo es su dinámica familiar con Dari y así. ¿Sale? ok. Entonces voy a empezar pues por lo básico, así como de, pues, ¿cuántos integrantes son? Pues tres, ¿verdad? Solo son Así, ustedes tres. ¿Y cuáles son las edades de ustedes? 35. 37. Ok, Casi 38. Bueno, es que ya en 2 semanas cumplo 38. cumpleaños. El Y 30 Dari, de marzo, ¿no? El 30 de ajá. marzo, así es. Pues sí, bájale tantito, mi amor. Y Dari pues tiene 5 y va a cumplir 6. Ok. Los dos trabajan, ¿verdad? Sí. Así ¿Y es. cuáles son sus horarios de trabajo? El mío es de 8 a 3:30 y estoy de manera híbrida. Trabajo, bueno, ahorita ya regresé a oficina, antes estaba 100% home office, pero ahora voy a oficina un día y 4 en la casa, Ok, por semana. ok. Y ¿Duele? Ale, Y yo tengo un horario, pues digamos que fijo. Yo rolo mis descansos, pero habitualmente estoy de 8 de la mañana. Llego a la agencia y tengo un horario, pues como ficticio hasta las 6, pero si de pronto tengo como un cliente que llega a las 6, pues llego a salir hasta las 7, ¿no? Ok. Y yo descanso un día entre semana y un domingo, pero este se va como que rotando. No es rotativo porque comparto guardia, por así llamarlo, de atención a clientes con algunos compañeros y entonces nos vamos rolando los descansos, pero habitualmente es un descanso entre semana y Ujú. otro el domingo. Y los sábados trabajo de 8 a 3. Ok. Cuando tienen como algún compromiso que van a salir ustedes o así, Dari, ¿con quién lo dejarían? con mis Mis papás. suegros. Ok, lo dejan ahí con ellos. Muy bien. Platíquenme cómo es, por ejemplo, mañana que ya inician todo laboral, cómo es su rutina. Haz de cuenta, se levantan y ¿qué hacen? Bueno, pues mañana, por ejemplo, que es martes, Ujú, es un día como muy específico en la semana porque los martes, bueno, no, mañana no. Tani está de descanso este día, de mañana, esta semana, pero voy a platicar como si fuera ujú, Normal. normal, un martes ujú, normal, ¿no? Los martes es cuando ella va al corporativo y nos paramos un poquito más temprano para alistarnos y dejar a Dari con mis suegros como una hora antes de que entre a la escuela, ujú, porque ambos entramos a las 8. Entonces lo que hacemos es pues programar alistarnos por la mañana, que quede todo listo en cuanto a nuestro lunch, el uniforme de Dari y demás, y ya nada más irlo a dejar de aquí, nos vamos a la casa de mis suegros para irnos con tiempo y primero voy a dejarla a ella al corporativo de AXA y posteriormente pues calculamos el tiempo para que yo de ahí me regrese a la agencia Toyota y ya ingreso a mi horario habitual y laboral. Entonces, de alguna manera así es. Por la mañana ella sale temprano, los martes sale ella temprano. Ajá. Bueno, como te dijo, desde un día antes tratamos como dejar todo listo para que ese día no nos gusta como estar así de rápido, Darío, y eso, ¿no? Entonces, ujú, aunque es bien difícil, luego no lo podemos evitar, pero procuramos dejar todo listo un día antes para que sea menos complicado. Porque como solo voy un día a la oficina, pues los demás son mucho más tranquilos. ujú, Pero me levanto primero yo, ¿no? Me alisto, alisto lunch de Alex mío o de Dari. Alex se mete a bañar, en lo que yo me arreglo y ya casi como media hora antes de salir, despertamos a Dari, ujú. pues se cambia, ese día no desayuna con nosotros porque lo dejamos antes con mis papás. Ah, Entonces prácticamente solo se cambia y si nos da tiempo en la mañana tiende la cama, si no al ujú, regresar. Y ya lo pasamos, lo dejamos con mis papás y nosotros nos vamos, como te dijo Alex, cada quien a su trabajo. Y como yo salgo 3:30, pues ya regreso. Estoy aquí como entre 5:30 o 6 porque me vengo en camión, entonces ujú, llego como a esa hora promedio y voy por él con mis papás. ujú. Si no llego tan tarde, a veces como algo ahí rápido y ya me vengo para acá, a la casa.
Si tiene algo de tarea, hacemos algo de tarea, o si tenemos que ir a comprar algo para el lunch, la cena, lo que sea. Algunas veces pasamos al parque o a los juegos. Un ratito son como 15, 20 minutos, no más. Y porque ya tenemos que regresar, si hay alguna actividad de la escuela la hacemos. Se baña y en eso ya llega Alex. Entonces ya en ese momento cenamos juntos y ya después él se va a dormir, ¿no? Bueno, rezamos, a veces todavía llega a pedir que le contemos un cuento, a veces no quiere que le contemos ya cuentos. Y pues ya, él se va a dormir, tratamos de que se duerma entre pues 9 y 10, aunque generalmente se duerme como 9 y media, ¿verdad? Sí, pues bueno, como yo tengo que jugar con los horarios de la salida, pues bueno, ya llego, pero casi siempre, Depende de él. pues depende de mi horario, él o llego y ya está cenando o bien van a cenar. Entonces, pero él Pero lo espera para me cenar. espera para cenar y para, pues platicamos. La realidad es que tenemos una dinámica lo podemos decir, sí, de comunicación abierta, muy integradora. Me platica cómo le fue, qué hizo y tenemos como este hábito en donde yo o los dos pues le preguntamos, ¿no? Ahora lo que estamos tratando de hacer los martes en específico es que en mi horario de comida, a mí me dan 2 horas de comida. Entonces yo en mis 2 horas de comida salgo, voy por ella a su trabajo y la acerco Para que no me para tarde que no se tanto. tarde. Entonces voy por ella, la acerco y me regreso a mi trabajo. Y si me da media hora de tiempo todavía, pues ya como rápido, ¿no? Y eso me da tranquilidad y no me angustia que no llegue más tarde por él, obviamente, ¿no? Sí, porque ya llego como 4:30. Porque, o sea, cuando él va por mí, llego aquí 4:30 cuando mucho, y él está como más contento porque es cuando vamos como más al parque o así. Sí. Porque si llego más tarde, él sí ya dice así como que, ay, mami, te tardaste mucho, ¿no? Ajá. Porque está acostumbrado, obviamente. O sea, aunque le gusta mucho estar con mis papás, no está acostumbrado a que lo dejemos a lo mejor tanto tiempo. Sí, y él como que va sabiendo nuestros horarios y cuando ha habido pues tema de que ambos estemos fuera por el trabajo, creo que tratamos de ser muy, pues brindarle mucha certidumbre, ¿no? Oye, ya le hablaste al niño, o que a pesar de que está con mis suegros, ¿no? Ya le avisaste, siempre le damos a conocer en dónde estamos, qué va a pasar, qué va a suceder, que no se angustie, que esté tranquilo, que ya poquito vamos a llegar, que el tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, esto pues hace que también cuando yo salgo de trabajar les marco, ya voy para allá, hablo con él o a veces durante el día, cuando ella me habla o yo le marco, pues le pregunto, ¿cómo está el niño? ¿Cómo se quedó en la escuela? ¿Cómo va? ¿Cómo lo viste? O si pasó algo durante el día. Y pues en la noche platicamos mucho de cómo le fue, cómo está, cómo va, que a veces a ella le platica algo Y hay otras y a mí cosas. me platica otras cosas, ¿no? Entonces hacemos como este complemento en familia, a pesar de que ella está aquí escuchando, pues ella tiene una escucha activa y a mí yo estoy atento a lo que él me dijo y a veces complementa a ella con otra cosa o vamos, como que él sabe, no porque nos oculte, ¿no? Sino porque cada quien espera de Le qué da como la modo, exclusiva. ajá, de qué contarnos, ¿no? Alguna actividad, algo que haya pasado en la escuela. Pero pues así, Así digamos que normalmente. así son los martes. Ajá. Los demás Ajá. días, Los demás días son más relajados porque pues ya él se va a trabajar y yo lo despierto. Él entra a la escuela a las 9, entonces yo lo despierto a las 8, se despierta, se cambia y mientras yo le preparo el desayuno, Alex ya se fue. ahí no lo veo. Por ejemplo, Ajá, los demás esos días no lo días ve. no lo veo. O sea, no lo Ok. veo despierto, pues, ¿no? Porque yo me Sí. voy de Siete y aquí media. 7:30 y pues él está dormido. Entonces, pues ya ves, nada más me acerco y me despido de él. Él ya me doy cuenta que me escucha, ¿no? O le digo, papi, ya es hora, Adiós. ya me tengo que ir, le doy un beso y así. Y sí, como que dormido, pues sí, como que sí, Luego dice ah, que te sí. vaya bien hoy. Y hay veces que si por alguna circunstancia no pasó, pues él mismo ¿no? Dice, ay, es Sí, que, dice, hoy no pasó mi papá. O sea, sí se da cuenta porque a veces me dice, hoy no pasó mi papi a despedirse, ¿no? O sea, yo creo que aunque está dormido, sí, porque luego sí le contesta, adiós, papi, o algo, ¿no? O Pacho que le dice ahora. Este, y entonces ya desayuna Dari, nos lavamos los dientes, bueno, se lava los dientes, voy, lo dejo, yo lo llevo a la escuela y sale a las 12. O sea, a las 12 regreso por él
Ya regresamos a la casa, se cambia, hacemos actividades como de reforzamiento, ahorita estamos como de lectoescritura, y después comemos, y ya después lo dejo ver un ratito, ya sea tele o jugar, como él decida, o si voy como muy atrasada en mi trabajo, lo llevo con mis papás, solamente como un par de horas, ya, porque mis papás viven muy cerquita de aquí, en otra privada, voy, lo dejo, y ya como, o sea, más tarde a las 5, voy por él. Ok. Y ya, pues hacemos lo mismo de si a veces vamos a los juegos, o nos regresamos, o a la papelería, o a veces pide que veamos una peli juntos, y ya en ese momento es cuando lo hacemos. O a veces llega a jugar, o así. Ok. ¿En En qué escuela general, va así Dari? es. ¿Mandé? ¿En qué escuela va Dari? Es una escuela de gobierno, se llama Erandi, y está aquí mismo en el fraccionamiento a unas calles. Ah, ok, muy cerquita. Sí, pues tenemos como esa ventaja de que los traslados a su escuela o los tiempos de ir por ella, pues es aquí, ¿no? La verdad es que Sí. buscamos esa parte práctica por el lugar en donde vivimos, ¿no? Ujú. ¿Y a Dari cómo le va en su escuela? Pues en general bien, yo creo Ujú. que, o sea, bien sí le gusta ir, de pronto llega a tener temas con los compañeritos, le ha costado un poquito de trabajo integrarse en esta parte Ujú. social, o sea, en el tema educativo creo que no tiene problema, pero el tema social sí le ha pegado un poco, porque nosotros le decimos mucho que no pegue, que no sea tosco, así, y se ha encontrado con que los niños juegan muy pesado, Ujú. o no me gustaría decir que lo bulean, pero sí de pronto no le hacen caso por la manera que tiene a lo mejor de hablar, porque está acostumbrado a convivir con muchos adultos. Ok. Entonces de pronto su vocabulario pues no es a lo mejor como el de la mayoría de los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces dices que le dije esto a un niño, me dijo esto y no me gustó, ¿no? Y o sea, nosotros le dijimos, pues dile, respétame. Y Ujú. ya a mí me tocó ver que un día le dijo al niño así, respétame, y el niño se empezó a reír, ¿no? Y le dijo, ¿cómo que respétame? ¿Qué es eso? Ah, Entonces, este tipo de situaciones son con las que se ha enfrentado. O que luego los niños, en vez de decirle, vamos a jugar, por ejemplo, lo empujan y se echan a correr, que es como, según ellos quieren iniciar el juego, y ajá. Dari de pronto lo toma como una agresión. Ok. Pero hemos estado platicando con él y diferenciando un poco qué es esa agresión y qué no, ¿no? Ok. Y pues ya, o sea, ese es como el único tema que ha tenido ahí, pero bien sí le gusta ir, Ay, o qué sea, le bueno. gusta y sí, así, cuando tiene actividades generalmente las acaba y pues ya, su lunch se lo come muy bien. Hay veces que no, porque dice, ay mamá, estuve platicando, ¿no? Y deja así un poquito, pero es muy raro, Ok. es Y de autor. cuando Dari hace como alguna travesura o algo que no esté fuera de sus reglas, ¿cómo corrigen su comportamiento? Pues primero, o sea, si es como la primera vez, platicamos con él, ¿no? O sea, el paso número uno es decirle o que él identifique y que se dé cuenta que lo que hizo no fue correcto. Ujú. Le explicamos. Esta parte como de la llamada de atención, ¿no? Se le da la indicación de, no, esto que pasó no fue correcto, viene el cuestionamiento, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo hiciste o por qué sucedió? Y pues el tratamiento es eso, ¿no? Como que volver pues, a acercarse uno y a darle la explicación de que lo que hizo no estuvo correcto. Como yo creo que ya tiene 2, 3 años, a lo mejor Ujú. sí como 2 años, que comenzamos a manejar con él un diálogo pues, de esta parte de las consecuencias, ¿no? Que si hacía algo incorrecto, había una consecuencia. Y creo que con el paso de estos últimos 2 años, pues ha funcionado, ¿no? Esto un poco de la mano viene para nosotros, pues en el poder orientar, ayudarle y también madurar, el saber identificar las reacciones que él tiene y en el control de sus emociones. Ujú. Entonces, afortunadamente, pues hemos podido estar de acuerdo y hemos ido aprendiendo
porque las travesuras han sido, pues a lo mejor mínimas, Sí, ¿no? casi no. O sea, la verdad es que no te Sí. voy a decir que, o sea, tendría que pensar muy a fondo cuál ha sido una travesura muy fuerte, pero realmente no incide como tal, ¿no? La verdad es que tiene un comportamiento en general como que muy consciente, pregunta mucho, demanda mucho tiempo, mucha atención, y creo que a veces ha sido más bien por temas de emociones, ¿no? De cómo reacciona ante ciertas circunstancias, que ha sido la parte en donde hemos tenido que, Hemos batallado, digamos. ajá, y digo, yo creo que he batallado en el sentido de que uno mismo, pues hemos tenido que ella y yo encontrarnos en un punto de ponernos de acuerdo de cómo canalizarle, cómo ayudarle, cómo hablarle, cómo ponernos a su nivel, cómo dirigirnos, cómo controlarnos. Yo creo que la tarea la hemos tenido Mucho bastante nosotros. fuerte, Ujú. porque al final pues, nos ha estimulado a exponer nuestras propias reacciones, ¿no? Yo creo que el tema de las travesuras es mi hijo, ¿no? Y reconozco que es travieso y que Es inquieto. a lo mejor la inquietud que a veces tiene, la hiperactividad que manifiesta, es a lo mejor que no acata en la primera orden, ¿no? Es justo eso iba a decir. Yo O creo que lo sea, más recurrente es que no lo hace a la o primera. sea, ya te dijimos segunda, y yo creo que nunca hemos llegado como en la tesitura del, no sé, no lo voy a decir así, en la vieja escuela de, a ver, te estoy diciendo que no, o sea, Ujú. simplemente es el, oye, ya, ¿no? Una más y bye, ¿no? Pero Ujú. creo que no escalamos a otro tema. Tenemos personalidades distintas, ¿no? Yo tengo un temperamento fuerte, tengo una personalidad que a lo mejor, Reactiva. pues sí soy muy impulsivo, y ella es mucho más, tremendamente más paciente, más sutil al hablar, de una manera menos reactiva. Entonces, pues hemos ido tratando de que este equilibrio se dé, y evidentemente, pues uno como papá tiene que aprender igual que ellos, Ujú. porque él está como aprendiendo a definir pues este autocontrol, y pues uno como papá ha tenido que tomarse esa parte, Sí. porque tiene que imperar mucho la paciencia, ¿no? Ujú. Creo que él expone el tema del control de sus emociones y nos ha expuesto hacia nosotros el tema del autocontrol, el tema de la paciencia. Yo creo que el trabajar con la paciencia, pues eso es un tema, ¿no? Es un tema que se trabaja. No te puedo decir, y te lo digo honestamente, no han habido regaños por una travesura, y te lo digo honestamente, tiene 5 años, Que va a no he cumplir hecho. 6, pero no ha incidido en hacer una travesura de gravedad, ¿no? A lo mejor, pues no, es que no se me viene alguna, O ¿no? sea, por ejemplo, ahorita lo que más le decimos es al contrario, que se defienda, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Ujú. Porque ese es un tema. Y el otro es ese, que no lo hace a la primera, ¿no? Ujú. Porque, pero bueno, yo a veces noto que es porque o no, o sea, está metido en jugar, o si está viendo la tele, a lo mejor no me escucha, pero si vas y te acercas y le dices, oye, recoge esto o así, lo hace. Y en caso de que no, o sea, que haya como cositas que nos cuestan más, Ujú. ya ocupamos lo de la consecuencia. Entonces le decimos, ok, si no vas a recoger tus juguetes, entonces, pues o sea, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Ya le decimos cuál va a ser la consecuencia. Evitamos golpes y pues ya, o sea, creo que el Tengo, tema es la consecuencia. tengo aquí en la mente una, Sami, que no Ujú. fue propiamente con nosotros, pasó con mis suegros, y creo que es la última que tengo así como en la memoria. Creo que estaba jugando con mi suegro, estaba en su cuarto, y mi suegro Ujú. compró unos cacahuates o algo así, y vació la bolsa de cacahuates así en la cama, ¿no? Ujú. Entonces recuerdo la reacción de mi suegro, recuerdo que hubo un tema ahí, y voy a focalizar tu pregunta, aterrizarla. Pues primero que todo no estuvimos, ¿no? Y el Ujú. hecho de que te lo cuenten y te digan, no como reclamo, pero oye, ¿sabes qué pasó esto? Sí. Tani y yo trabajamos mucho sobre el respeto hacia quien esté, el Ujú. respeto que debe de tener él hacia sus abuelitos, Ujú. hacia sus compañeros, hacia el tío, hacia nosotros mismos. Entonces, hablamos con él, literal, me acuerdo perfectamente, lo sentamos, y creo que es por ahí, a lo mejor espero poderte ayudar con la respuesta. Lo que hemos hecho y nos ha funcionado, pues es que los sentamos, apagamos la tele, nos sentamos literal a platicar con él, a preguntarle a ver qué pasó, Ujú. qué ¿Qué le hiciste? pensaste, ¿Qué te imaginaste? qué pasó por tu mente, qué te llevó a eso. O sea,
pues vamos como a la raíz, ¿no? Y yo creo Sí. que lo primero que pensamos en encontrar es como ese fundamento en donde, pues él exprese el Ujú, por qué tomó esa decisión y lo hemos empoderado a que identifique por qué toma las decisiones y que esa decisión, si es una decisión correcta, pues bien, ¿no? Vamos bien, pero que hay decisiones que también son por un impulso emocional y que van a tener una consecuencia negativa. Y más allá de que tenga la consecuencia negativa, como que lo orientamos a que reconozca que fue pues, un error, que fue algo incorrecto y que tenía que ofrecerle una disculpa a su abuelito ujú, y que tenía que ser algo que había sido incorrecto por muchas circunstancias, ¿no? En su momento lo planteamos, pero principalmente que imperara el respeto ante su abuelito y que lo que había hecho era incorrecto, ¿no? ok, Entonces, en algunos momentos, cuando han pasado cosas que a lo mejor están fuera del encuadre, pues es como lo hacemos. O sea, la realidad es que Sí, hablar. hablamos con él, ¿no? El método que ocupamos es hablar, preguntarle, escucharlo y después de ello ya hablamos con él. Si ujú, ella ya habló primero con él, a veces ella me dice, te va a contar, pero tómalo con calma, ¿no? Él ya, o sea, nos comunicamos, ¿no? ujú, Como yo ya le dije, Ella me dijo, ¿no? Pero yo para lo que no escucho. reciba doble tanda. Entonces luego le pregunto, si ya que sí, tu mamá ya habló contigo, pues ok, estoy de acuerdo, no fue algo correcto, pero tu mamá habló contigo, ¿verdad? No, pues sí. Y creo Y que le eso nos, preguntamos mucho de, ok, ¿entendiste por qué estuvo mal? Porque, mm, pues, si no le dices, no, estuvo mal, o sea, de pronto lo seguía haciendo, ¿no? ujú, Pero sí te decimos, pero a ver, ¿por qué estuvo mal? Ah, pues por esto. ¿Y qué sentirías tú si a ti te lo hicieran? O sea, creo que ujú, también esta parte de como generarle un poquito de empatía también nos ha funcionado. ok, Y ya, así, ¿no? pues es la parte que encontramos porque Dari tiene una personalidad también fuerte, también es impulsivo, y ujú, yo creo que tiene la perfecta combinación de ambos. Tiene la parte muy, muy sensible de mami y tiene esta parte impulsiva mía, entonces, sin duda, el hecho de verlo, o sea, de ver nuestras propias personalidades en De él, unos mini. entonces dijimos, no, pues a ver, tenemos que trabajarlo, ¿no? Y yo creo que lo que nos ha funcionado y como logramos neutralizar, ¿no? Porque ujú, no se trata de prohibirle, pensamos así, pero sí de ayudarle a que sus emociones se controlaran, fue hablándolo. O sea, fue hablando con él, estando con él, escuchándolo, buscar momentos, y a veces no siempre aquí en casa, ¿no? A veces como que estando jugando o estando afuera, tratamos de indagar o preguntarle, ¿no? ¿Por qué hiciste esto? ¿Te acuerdas que pasó esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué ahí? A ujú. ver, ¿no? Entonces es como pues el método, ¿no? Que hemos Encontrar. implementado. Ok, y hablando de eso, pues yo sé que es difícil pues criar a su hijo y así. Me habías comentado, Tani, que leías mucho, ¿no? De todo esto de también cuando fue de tu parto y todo eso. ¿Ustedes para justo esto de educar a su hijo toman ideas de sus padres? Como por ejemplo, a lo mejor su mamá le dice, ah, no, es que para eso tienes que hacer esto. Como que sí recibes esa idea Ah, no. o, o a veces como que la rechazas, o sí, o lo platican, también tus padres, Alex, ¿cómo es esa parte? Te voy a ayudar. Sí, mira, seré muy sincera. Ujú, Esa parte ha sido muy complicada porque, como ujú, bien lo dices, siempre, pues los papás, afortunadamente tengo una muy buena relación con mis suegros ujú, y entonces eso de pronto hace que a lo mejor puedan tener la confianza de decir, la verdad es que mis suegros difícilmente me han dicho, deberías de hacer esto, ¿no? Pero ujú, son más sutiles y me dicen, por ejemplo, mi suegra es mucho de, no es que cuando Alex se ponía así, yo hacía tal cosa, ¿no? ujú, Aquí hay un tema, Alex y yo tuvimos crianzas muy distintas, ujú, entonces la verdad es que difícilmente yo tomo en cuenta algo de lo que, pues por ejemplo, sus papás me pudieran decir. Mi suegra casi no opina, mi suegra a lo mejor es la que de pronto pudiera decir un poquito más, pero, o sea, y es que ella misma me dice, ay, no, es que yo me desesperaba y yo hacía esto con mis hijos, entonces, ujú, pues obviamente casi no lo aplico. Sí le ujú, escucho, pero difícilmente lo aplico, aunque de ella tomé algo que
que creo que nos ha funcionado mucho, que es lo que te decía Alex al principio, que es el explicarles todo. Y lo tomé porque él me dijo, es que a mí mi mamá me daba mucha certidumbre porque me explicaba todo, ¿no? Entonces creo que eso ha sido lo único que he tomado de ella y nos ha funcionado muy bien. Y por parte de mis papás, a lo mejor soy más rígida, porque a mis papás les permito que opinen muy poco, ¿no? O sea, porque es como, a ver, no, yo soy la mamá y yo digo, ¿no? Porque mis papás fueron demasiado permisivos conmigo. Y como yo padecí un poco eso, digo, no. Sin embargo, sí tratamos de replicar lo que vemos que nos sirvió. Okay. Obviamente yo a lo mejor replico más lo mío, ¿no? Lo de mis papás, porque pues él lo poco que me dice es lo que tratamos como de adaptar con Darío. Pero soy más de leer, la verdad es que yo soy esta parte que como que busco, me informo y ya lo platico con él. Y luego le digo, fíjate que leí tal, y si lo empleamos, y ya, entonces él me dice sí, o a veces me dice no, pero me expresa, y tratamos como de llegar a un acuerdo, aunque generalmente él tiene mucha apertura. O sea, y sí confía mucho en como, sí, segura, tú ya lo leíste, tú estás segura, sí, yo ya investigué y tal. Bueno, va. Entonces, más que tomar en cuenta, pues creo que es más replicar lo que nos sirvió y las cosas que él hemos leído y muchas sí nos han funcionado. Es mi opinión, no sé, Ale. Si difiere en lo que acabo de No, decir. pues yo creo que al final parte de la respuesta anterior, ¿no? Siempre como matrimonio joven, como papás jóvenes, pues viene esta parte en donde alguien te va a recomendar o alguien te va a decir, ay, pues yo hice tal o cual cosa, ¿no? Y no solamente los papás, ¿no? Pero yo creo que, híjole, voy a decir algo bien fuerte, ¿no? Yo creo que pensaría yo que todos aquellos papás quienes tomamos la responsabilidad de asumir una paternidad, pues tienes un trabajo muy fuerte y el cual es una expansión de criterio. Porque como papá como pareja, como esposo, en mi papel, pues vives un rol y el rol es, bueno, pasé de ser hijo y de ser novio me convertí en esposo y hoy comparto una corresponsabilidad. Pero el hecho de vivir el trance hacia donde va orientado la paternidad y toda la implicación, llega un momento en específico, me acuerdo que alguna ocasión ella y yo, cuando estaba embarazada, platicamos, ¿y qué vamos a hacer y cómo lo vamos a llevar a cabo? Y yo creo que desde ese punto fue tan fundamental porque sabíamos que no sabíamos, teníamos muchos miedos, pero también, ay, me conmueve esta parte. Pues es que al final el amor como padre te hace querer, ay, perdón, y tocaste una fibra. Tienes algunos aspectos que como hijo no quieres replicar como papá, ¿no? A mí me pasó o me pasa, ¿no? Y me conmueve esto que te estoy diciendo porque pasé este fin de semana con mi papá y se sorprende del apego que tiene mi hijo conmigo, porque yo tuve un papá ausente que siempre trabajó. Entonces, esta parte en donde yo convivo mucho con Dari y estoy muy apegado a él y sin duda confío en la metodología que como papás empleamos, pues es porque como hijo lo primero que decidí fue, pues hay cosas que no quiero, ¿no? Hay cosas que yo viví que no quiero. Y primero que todo no quiero la ausencia que le pueda dar a mi hijo, ¿no? En poner en contexto y en prioridad, no sé, un trabajo, una actividad. Por eso nos mudamos a Querétaro, y te soy bien honesto. Después de ahí viene la parte en donde el criterio se tiene que ampliar y tienes que escuchar a la persona que está al lado de ti porque tuvo una crianza distinta y tienes que meterlo a la licuadora y saber que de ahí tiene que salir un jugo bien nutrido para emplearlo en un hijo y darle pues la mejor guía, el mejor desarrollo, porque uno sigue en este proceso de aprendizaje, no voy a decir de prueba y error, pero porque no lo hacemos pensando en que nos vamos a equivocar, sino lo hacemos, piensas que es lo mejor, ¿no? Y al final reconozco todo lo bueno que hicieron mis papás por mí, porque crearon esta persona segura y capaz de poder ser papá, ¿no? Sin duda. Sí están los consejos de ellos y se los agradezco y hay cosas que reconozco, ¿no?
los valores que me dieron, yo sí te Ujú, puedo decir que a lo mejor sí estamos trasladando a lo mejor, y me atrevo a opinar por ella, los buenos valores que nos dieron nuestros papás. Eso es lo que hay que O replicar, sea, las ¿no? O cosas sea, que nos las sirvieron. cosas que nos sirvieron y que traemos, que son intocables, pues ujú, obviamente van trascendiendo de familia en familia y es la herencia, ¿no? Por decirlo algo, sí, ¿no? claro. O sea, los valores que traigo de manera positiva, eh, la buena calidad de ser humano que tienes que formar y la responsabilidad que tienes de formar un ser humano con valores, con integridad, con respeto, con amor propio, autoestima y bueno, toda esta parte en donde pues va insertada en él, yo creo que es algo que pues sin duda traigo de mis papás, ¿no? Ujú, A lo mejor en mi posición y rol de papá, Tani me lo dijo un día, ¿no? Lo que le digas va a quedar a un lado de lo que él vea en ti como ejemplo le des, ¿no? Entonces ujú, eso me cimbró muchísimo porque al final digo, mi trabajo es día a día, en mi ujú, trabajo, en lo que hago, en cómo trato a mis clientes, en el que me ha visto trabajar. El niño ha visto mucho, me ha visto en la calle trabajando, me ha visto con un vecino, me ha visto en muchos ujú, aspectos. Entonces, esta parte de la congruencia en donde él tiene que ver quién es su papá y cómo se dirige y cómo se construye. A pesar de este temperamento fuerte que tengo, pues tengo esta parte sensible en donde me preocupa y me interesa mucho la sanidad emocional de él, ¿no? ujú, El equilibrio que tengamos que construir ella y yo, pues es un día a día, porque día a día, o sea, es el día a día de ir adaptando y hacer adaptativo lo que ella y yo aprendimos o que ujú, traemos como familia y que el niño se va desarrollando. Y los hijos generan una exigencia hacia los papás y creo que ujú, cuando eres papá es lo último que nunca piensas, ¿no? Pero si te metes en el tema de estar interesado en crear una buena persona, que se desarrolle bien y que tenga un fundamento bien para él y que el día de mañana que salga, literal que ujú, salga, pues tenga lo mínimo, básico, esencial y lo mejor. Eso yo creo que es algo que nos interesa a ella y a mí, ¿no? ujú, Sí, sí, pues en algún tiempo a lo mejor retomando algunas cosas y prácticas familiares, pero sin duda los tiempos son bien distintos. ujú, Generalmente las recomendaciones son en el tiempo en el que, tiempo en el que la persona lo Criado. vivió y fue papá o lo criaron. Y sin duda yo pienso que hay que ser pues muy adaptativos, ¿no? Si entre hermanos somos bien distintos, pues cuando ya tienes un hijo, evidentemente es súper distinto, trae una personalidad distinta, trae un sí, sentimiento, una visión, No, todo, papito. ¿no? Todo bien No, mi amor. distinto. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es pulirnos entre ella y yo. ujú, No, toda esta explicación que te doy es la manera en que hemos reforzado nuestro ejercicio de hacerlo asertivo, ujú, funcional para el niño, es, pues sí, como tener este criterio y apertura, ¿no? También hemos tenido la oportunidad de convivir con otros papás y también no es que te midas como papá, ¿no? Yo no es que te compares como papás, pero tenemos la fortuna de tener matrimonios como de cerca, que tienen hijos en la misma edad que nosotros, que son familia y que de alguna manera también nos pone a prueba a nosotros como papás, porque la prueba final, el examen práctico como papá, es cuando tú llevas a tu hijo a que conviva con otros niños y tú estás presente. ujú, En ese momento ya no hay de que, a ver, te dije, ¿no? Al menos nosotros y yo no lo hacemos así, ¿verdad? En ese sí, momento tomamos Pues ya, postura, nos dejas quedamos que pase. callados y dejamos que pase y a lo mejor chin, pues como un partido de X, ¿no? O Pues te sea, das cuenta que tienes que reforzar. es chinches, Ajá. ¿no? Pues sí le dije el A y el B, pero me faltó el E Sí. y el F, ¿no? Entonces yo creo que sí, este ejercicio de inserción social también como matrimonio lo hemos tenido que vivir, ¿no? Y hemos tenido que ir aprendiendo, ser receptivo. Lo platicaba con mis papás hace poquito, el hecho de vivir también, pues aquí, nos hace ser más abiertos porque tenemos la oportunidad de convivir con otro tipo de gente de otros estados, de otros lugares, y nos hace estar como abiertos a esta parte, ¿no? En donde también ujú, él el día de mañana, no sé si vive aquí o vive en el extranjero, es una realidad. sí, Entonces, pues poco a poquito, ¿no? Nos vamos poniendo como a prueba de cómo va funcionando, ¿no? Y esto no se acaba, esto es del día a día. El ujú, niño sigue demandando un trabajo cotidiano de atención y de educación, porque los primeros que tenemos la prueba, pues somos ella y yo, ¿no? sí, Entonces, al final,
eh, pues el buen reconocimiento que nos puede dar nuestros papás. Creo que lo he escuchado de su mamá y lo he escuchado de mis papás. Cuando te dicen, no, pues lo están haciendo bien, bien por su hijo, bien por esto, bien por... O sea, yo creo que al final ni lo hago esperándolo, pero el que nos lo digan, pues es algo que dice, ah, bueno, pues creo que ahí vamos, ¿no? Hay áreas de oportunidad y seguimos Sí. aprendiendo, ¿no? Pero, pues es como lo hacemos, ¿no? Y sí tenemos, creo que, escucha activa. Creo que Ujú. considero que no somos un matrimonio cerrados, pero somos muy de saber si con nuestro hijo funcionaría o no, Ajá, ¿no? O sea, porque de pronto te pueden dar la mejor recomendación y la panacea de crianza y educación Sí. de un hijo, pero pues si simplemente no es, sí, si tu hijo no es así. pues no, o sea, a lo mejor te dan la fórmula X y resulta que les Y y dices, ah, bueno, pues sí, pero en él no Ujú. aplica, ¿no? Entonces, Sí. pues tenemos como esta parte en donde somos muy abiertos, ¿no? Si hay algo que sume y aplica, Se toma. Si se no, toma. se deja Si que no, pase. pues no, ¿no? Sí. Y Ujú. siempre estamos como muy, Dari, al pendiente de las circunstancias, ¿no? Ujú. Eh, tratando de no ser tan aprensivos en el tema, pero yo creo que sí muy atentos, que son cosas bien distintas, ¿no? Ujú. Considero yo, ¿no? No vivir la aprensión de, ay, no, y esto, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué pasa? No, a veces yo soy más resuelto en ese sentido, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo, vamos a ver, ¿no? Entonces, pues Ok. eso. Ujú. Y en su Perdón hogar, porque se me salieron las ¿cuál es? lágrimas. ¿Eh? Perdón porque me quedé de pronto. Ay, no, muchas gracias por abrirse. Y en su hogar, ¿cuáles serían así como sus 5 reglas, así entre ustedes tres, reglas que se tienen que cumplir dentro de su hogar? Mm, respeto siempre, ¿no? O sea, ante todo siempre les damos de respeta, respeta. Porque el Ujú. respeto va como en muchos sentidos, ¿no? En cómo te hablen, en que respete a la mejor que, por Alex le dice mucho, oye, respeta el trabajo de tu mamá, si ya limpió la casa, pues ayuda recogiendo tú también, ¿no? Ujú. Este, gratitud, que haya, o sea, siempre le decimos de dar las gracias, sea agradecido. Mira, Ujú. papá hizo esto por ti, mamá hizo esto por ti, te compramos tal, agradece, ¿no? Ok. Ser honesto. Ser honesto, mucho, Es mucho, mucho. un valor fundamental, ¿no? Son parte de los Ajá, ejes, son pilares, ¿no? Sí. Que sea sí, que sea honesto, honesto también, diario le decimos eso. pues el ser colaborativo, justamente. Sí, Esta parte, um, por lo mismo de la crianza ha sido distinta y pensamos así, Ujú. hemos decidido que nuestro núcleo familiar seamos tres, ¿no? Y no pensamos en ampliar la familia, ¿no? Ujú. Derivado de ello, pues sí es una crianza distinta cuando se tienen hermanos, ¿no? Bien distinto, ¿no? Sí. Esta parte del compartir y demás. Y hemos tratado de trabajar en esta parte en donde, pues, por ejemplo, hacemos ejercicios de donación, ¿no? Donamos ropa, juguetes y tratamos de que él sea consciente que hay alguien más que no es parte de nuestra familia, que puede necesitar a alguien, algo, y que estemos abiertos como a compartir algo que ya no utilicemos o que algo o que estemos dispuestos o podamos compartir, ¿no? El ser colaborativos, ¿no? Ujú. Porque pues al final como hijo único existe pues tabú, ¿no? O esta estigma. estigma o esta mala educación